¿Cuáles son los mayores enemigos de la fertilidad? Esa es una buena pregunta que no podría yo responder tan fácilmente. Yo te diría, no tomes alcohol desde el día de la ovulación, desde que tú calculas que tienes ese cambio en la secreción vaginal que les induce a las chicas a pensar ya estoy a punto de ovular. Desde ese día hasta la regla, hasta que estés segura de que estás embarazada o de que no estás, no tomes alcohol. Primero. Segundo. Doctor, algo que no nos puede faltar en esta conversación es hablar de los efectos de los anticonceptivos en la fertilidad. ¿Qué efectos tienen? Ese es otro magnífico tema que a los ginecólogos nos preocupa y nos ocupa mucho. ¿Los anticonceptivos tienen consecuencias? Claro que sí. Producen una alteración de la fertilidad durante el tiempo que se usan. Pero cuidado, los ovarios por debajo siguen envejeciendo, ¿eh? Las mujeres tienen entre 400 y 450 reglas, no más. Unas tienen más, unas tienen menos, pero no tienen más ciclos que esos. 400 o 450 ciclos. Tú divides 400.000 entre 400 y quiere decir que cada mujer en cada ciclo usa 1000 folículos para solo ovular uno. La diferencia respecto del testículo del varón es brutal. Porque el testículo del varón fabrica una cantidad ingente de miles de millones de espermatozoides cada 3 meses. ¿Cuál es el pico de fertilidad en hombres y mujeres, más o menos, en términos de edad? La fertilidad masculina empieza a decaer lenta, pero continuadamente por encima de los... Y la fertilidad de las mujeres decae bruscamente por encima de los... Cada 5 parejas, una viene a la consulta porque no preñan. ¿Sí? Cada 5 parejas. ¿Una de cada 5? Una de cada 5. 20% de las parejas. Wow. Hagas lo que hagas. Si usted es varón y va a tener un hijo, entrene delante del espejo esto que yo le digo. Póngase delante y entrene. Si te gusta el contenido de este canal y quieres que sigamos teniendo acceso a los mejores invitados, suscríbete desde la plataforma donde nos estés escuchando y activa la campanita para que no te pierdas nada. Subimos 2 episodios cada semana. Doctor José Luis Neiro, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Bien hallado, Pedro. Lo prometido es deuda, ¿eh? Bueno, yo creo que eres un hombre de palabra y me parece que quedaron, desde mi criterio, muchos temas por tocar y a mí me parecía que podía dar para otro podcast. Sí, la última vez que estuviste por aquí me acuerdo que al final del podcast planteabas una serie de cuestiones que dejabas en abierto, todas ellas relacionadas con la fertilidad. Sí. ¿Estamos perdiendo fertilidad? ¿O se tienen cada vez menos hijos por una elección simplemente? Esa es una pregunta muy bonita y muy inteligente. De momento hemos demostrado, por ejemplo, en los varones, que se pierden características de normalidad del semen, de manera muy importante. Pero esto lo puedo constatar yo. Yo tengo datos de mis donantes de semen de los años, del final de los 70, yo era estudiante de medicina, y los primeros años 80. O sea, desde entonces tengo datos acumulados de 30 o 35 años de banco de semen. En aquella época, te voy a decir, cuando yo era residente de ginecología en los 80, nosotros seleccionábamos un donante de semen y la media del número de espermatozoides por centímetro cúbico de semen, la media era entre 120, 130, 140 millones de espermatozoides por cada centímetro cúbico de semen. Y un eyaculado de un varón normal en aquella época tenía unos 4 centímetros cúbicos de semen. Que cuando lo pones es muy poquito, pero cuando lo recoges de un eyaculado ya es bastante. 4 centímetros cúbicos. Un individuo que pase de 6 centímetros cúbicos de semen tiene un orgasmo larguísimo para ser varón. Que tú sabes que el orgasmo del varón es una porquería, comparado con el de las chicas. ¿Sí? Sí, de eso hablamos cuando quieras. Sí, la vida sexual de los varones es una porquería, comparando con la vida sexual de las mujeres. Nada que ver. A lo que voy. Hoy, un donante de semen, cuando tiene 40 millones de espermatozoides, 40, no 130 o 140, 40 millones, se lo contamos a los amigos. Tengo un donante que tiene 50 millones, tío. Hemos demostrado que los varones, porque a los que mejor tenemos estudiados es a los donantes de semen y a los varones estériles.
A la población no se le hacen estudios de semen de forma ordinaria, solamente cuando tienen un problema o cuando quieren donar semen. Entonces tenemos dos poblaciones muy concretas, donantes de semen o varones con problemas de fertilidad. ¿Y el donante de semen suele seguir un perfil? Sí. Claro. Sí. El donante de semen le exigimos que tenga un determinado perfil. Joven, sano, fuerte, que no se drogue, que no beba, que no fume, que haga deporte, que no se ponga de fármacos ni cosas raras y que tenga un buen semen. Y además que esté dispuesto a masturbarse a día fijo, cuando yo le pida. Por ejemplo, 3 veces al mes, de manera estable, por ejemplo, y que me traiga semen para congelar. No, yo no me puedo comprometer a tanto, pero 2 veces al mes vale. Pues no, pero yo por mi trabajo 1 vez al mes, los primeros 5 días de cada mes, los adecuamos. Pero que te lo traigan. Yo pensaba que el semen, en cuanto entra en contacto con el oxígeno, ya se... No. Cuando digo que me lo traiga es pasa ahí y mastúrbate ahí. Porque yo tengo que estar seguro de que el semen que me traes es el tuyo. Claro. Entonces, entra ahí con mi frasco y tráeme tu semen. O sea, aquí no podemos jugárnosla a que alguien raro me traiga el semen de vaya usted a saber quién y me lo... A ver, estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? No voy a entrar en los detalles, pero... Entonces, a lo que quiero ir a parar es a que efectivamente hemos demostrado que la calidad del semen disminuye, pero no hemos demostrado todavía que la calidad de la fertilidad del varón disminuya. Sabemos que las características del semen disminuyen y están disminuyendo brutalmente en todo el mundo, pero no hemos demostrado que la fecundidad del varón disminuya. Te digo más, desde que yo soy médico, y también hace muchos años, ya he visto 3 veces distintas que la Organización Mundial de la Salud haya rebajado los estándares de normalidad del semen humano. Por 3 veces. Datos. Ya sabes que a mí me gusta adecuar cada información con un dato que es muy aleccionador. Cuando nosotros empezábamos a seleccionar donantes para el primer banco de semen que hubo en España, que fue en un hospital público, el primer banco de semen nos lo disputábamos el doctor Simón Marina en CEFER, Centro de Fertilidad, un centro privado en Barcelona, y el Hospital Universitario Cruces en Bilbao, de la mano del malogrado doctor José Ángel Portuondo. Yo estaba ahí. Y éramos amigos de estos, claro. Bueno, pues en aquella época, la característica fundamental que da vigor al semen es la morfología espermática, el análisis de la forma de los espermatozoides. Un espermatozoide es una célula muy evolucionada que solo sirve para transportar una bomba, que es su propio genoma. Y todo lo demás le sobra. Por lo tanto, es una máquina diseñada para caminar mucho y muy rápido. Y por eso tiene un larguísimo flagelo y tiene una pieza intermedia debajo de la cabeza, en el cuello tiene una pieza intermedia que está llena de centriolos donde se acumula energía porque va a quemar energía como un histérico el espermatozoide. Una vez que lo eyaculan, se pone a nadar como un histérico todo el rato. Entonces, el análisis de la morfología, la anchura de la cabeza, la longitud de la cabeza, la altura del acrosoma, de una especie de bomba de relojería que lleva en la cabeza para romper la membrana del ovocito cuando le toque fecundar, la longitud del flagelo, el grado de enrollamiento o desenrollamiento del flagelo, la longitud de la pieza intermedia, todo eso se mide. Se miden hasta 9 características diferentes en cada espermatozoide. Bueno, pues eso, según la OMS, cuando yo empecé en este negocio, los donantes tenían que tener un 60% de espermatozoides normales para su semen ser considerado normal. Hoy, 2026, la OMS me dice que con que un varón tenga un 4% de espermatozoides normales, ya lo podemos considerar normal desde el punto de vista morfológico. Por tanto, a tu pregunta de si vamos disminuyendo la fertilidad, te diré, vamos reduciendo las características del semen, brutalmente, pero no hemos demostrado todavía que el macho de la especie pierda fecundidad. Y respecto de la mujer, ¿la calidad de los óvulos de ahora es distinta que la calidad de los óvulos de los 50 o de los 60 o de los 80 del siglo pasado? No. Lo que ha cambiado es la visión de la mujer. Antiguamente no había anticoncepción.
o la que había era muy rudimentaria. Los preservativos se conocen desde la antigüedad, pero eran de aquella manera. Pero poco más. En aquella época existía el preservativo o el coito interrumpido. Llámalo como quieras, apearse en la estación anterior, bajarse en marcha, eyacular fuera, coito... Nosotros le decimos que somos muy pedantes, coito interrumpido. No había más formas de anticoncepción. Todo lo demás eran mitos y leyendas y que las señoras se pusieran dentro la hierba de no sé qué y tal. Eso son macanas. Lo que realmente iba a misa era eyacular fuera o el preservativo. En los años 50 aparece la píldora anticonceptiva y eso marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Le concedemos a la mujer, tú sabes que yo las defiendo siempre, la oportunidad de regular su fertilidad, que no dependa de su varón, de su marido, que se pueda preñar ella cuando quiera. Amigo, ahí cambia la visión de la humanidad. Y entonces la mujer va cambiando su visión de la fertilidad. Y esto es lo que más ha cambiado en la mujer, la propia visión de su fertilidad. Y ahora desplaza la fertilidad a la consecución de sus objetivos personales. Y pospone la fertilidad a sus estudios de preparación académica, sean universitarios o profesionales o los que sean, y al número de viajes que quiere hacer antes de conseguir su primer embarazo, y algunas se plantean incluso que los embarazos no van a ser en pareja, y otras se plantean que primero tienen que llegar a un determinado estatus profesional en su empresa, o tienen que conseguir la cátedra universitaria, o empezar a conducir camiones de mercancías peligrosas cuando todavía solo tienen el de largo tráiler, pero no tienen el de mercancía peligrosa. Lo que ha cambiado en el hombre son las características del semen. En la mujer, la visión. Y hoy, te adelanto si quieres un tema para que lo hablemos más tarde, el primer diagnóstico de infertilidad, el primer factor condicionante es la edad femenina. En España y en toda Europa. Porque se espera mucho más que antes. Claro. Vale. Porque no es lo mismo tu fecundidad a los 38 que a los 23. Son 15 años. No es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo a los 28 que a los 35. ¿Cuál es el pico de fertilidad en hombres y mujeres, más o menos, en términos de edad? Mira, el legislador en el año 89 nos acotó la edad para la donación de semen y para la donación de ovocitos. Y el legislador, que es un tío muy resumido, es un tío muy reservón, no creas que es arriesgado, ¿eh? El legislador nos dijo que las donantes de ovocitos tenían que tener menos de 35 años. Y los donantes de espermatozoides, de semen, menos de 55 años. Porque ya sabíamos que la fertilidad masculina empieza a decaer lenta, pero continuadamente por encima de los 55, y la fertilidad de las mujeres decae bruscamente por encima de los 35. 55, 35. Diferencia fundamental. Me gustaría que entremos en el funcionamiento de la maquinaria pesada por ambas partes, ¿no? Hablamos de los ovarios y los testículos, que entiendo y doy por hecho que no funcionan de la misma manera. Exacto. Son la misma glándula, ¿eh? ¿Vale? Cuando está indiferenciadamente en la vida embrionaria, le decimos gónada. Y va a hacer que sea una gónada masculina o una gónada femenina la presencia de un cromosoma. A ver, el que decide el sexo, pero involuntariamente, como casi todo, es el varón. Digo, como casi todo, lo de involuntario, ¿eh? Porque la que decide de verdad voluntariamente las cosas en las parejas en general son las mujeres. Esto parece muy primitivo y muy estándar, pero es así. Sin embargo, los varones deciden el sexo. Cuando hacemos un cariotipo en sangre periférica, esto es, cuando estudiamos el número de cromosomas de las células de las personas, que es lo que se llama cariotipo, los hombres y las mujeres nos diferenciamos en que los dos tenemos 46 cromosomas en nuestra especie, 46, 23 que provienen de papá y 23 que provienen de mamá. Y hay una pareja de cromosomas, van agrupados por tamaños. Los cromosomas mayores son el 1,
después va el 2, luego el 3, la pareja 4, la pareja 16, la pareja 18, hasta la pareja 23. La pareja 23 son los cromosomas de más pequeño tamaño. Y en esa pareja, los chicos y las chicas tenemos 2 cromosomas distintos. Las chicas tienen 2X, porque el cromosoma X lo aporta el óvulo, y el cromosoma, la pareja de cromosomas número 23 de los varones es XY. Hay un cromosoma que no tiene 2 patas, como los cromosomas X, sino que tiene 2 patas y una sola central, que es el cromosoma Y. Le decimos cromosoma Y. De tal manera que los varones producimos espermatozoides con carga X o con carga Y. Las mujeres producen óvulos con carga X o con carga X. Porque desde que una célula somática, una célula del organismo, célula de la piel, la célula de la sangre, la célula del ojo, células del cabello, las células del estómago, esas son células somáticas del cuerpo. Cuando analizamos sus cromosomas, todas tienen 46 cromosomas. Pero las células gonadales, las células del ovario, las células de los testículos, los óvulos y los espermatozoides solo tienen 23 cromosomas. Para que mis 23 cromosomas de mi espermatozoide se puedan unir con los 23 cromosomas del óvulo de mamá y hagamos un niño con 46 cromosomas. ¿Lo pillas? Bien. Pues el que decide el sexo es el varón, porque puede preñar con carga X o con carga Y. Si preña con carga X da lugar a una hembra, si preña con carga Y da lugar a un varón. Ya está. Damas y caballeros, llevo casi 2 años viviendo en República Dominicana y es un país en el que he descubierto un destino de inversión muy interesante. De hecho, yo mismo me he comprado ya 4 propiedades y por eso decidí fundar Casa Caoba, un vehículo de acompañamiento a la inversión en las zonas con mejor perspectiva de futuro en Dominicana. Al final, estar allí junto a mi equipo nos permite entender las reglas del juego local, filtrar las mejores oportunidades y saber qué proyectos están respaldados por constructoras y desarrolladoras con reputación impecable, algo que es fundamental para evitar disgustos con tu inversión. Además, todas las propiedades que ofrecemos tienen Confotur, es decir, están sujetas a una ley que te exime del impuesto de transferencia, por una parte que sería del 3% en el momento de la compra, y del IPI durante 15 años, el impuesto anual sobre la propiedad, que sería del 1% anual, el equivalente al IBI. Repito, exención durante 15 años. Lógicamente, esos impuestos que te ahorras pasan a ser parte de tu rentabilidad. Si estás abierto a invertir en un destino que crece y que le da un trato justo a tu capital, creo que República Dominicana puede ser una opción interesante para ti. Así que rellena el formulario que dejo en la descripción de este vídeo y mi equipo se pondrá en contacto contigo para entender tu situación y poder recomendarte las opciones que mejor se adapten a tu situación de lo que tenemos en cartera, sin presión y sin compromiso. Bienvenidos a Casa Caoba y ahora sí, continuamos con el podcast. ¿Cómo funcionan los testículos y los ovarios? De manera absolutamente, radicalmente diferente. La diferencia fundamental es cuándo empiezan a funcionar y cuándo terminan. El varón, cuando nace, que tiene testículos desde muy temprano, desde el segundo mes prácticamente, no tiene ni un solo espermatozoide. Y no tiene espermatozoides durante toda la vida embrionaria, durante toda la vida fetal, durante toda la vida postnatal y durante los 12 primeros años de su vida. En los testículos de los niños no hay un solo espermatozoide. Son unos testículos así de pequeñitos, que le van creciendo poquito a poco, pero muy poquito. Y que cuando se analizan no tienen espermatozoides. No tienen producción celular. Los ovarios de las chicas funcionan de manera diferente. Cuando la gónada, estimulada por la genética, le dice que va a ser un ovario, a partir de ahí se desarrollan todas las células femeninas de la reproducción que va a tener la niña de por vida. Y cuando la niña es un feto de 4 meses y medio de embarazo, cuando está de 20 semanas, podríamos decir, en la gónada femenina, en el ovario de ese fetito, hay 7 millones de células de reproducción. Y ni una más. 7 millones. Cuando nace la niña, solo le quedan 2 millones. Y no es porque la niña haya ovulado
en su vida intrauterina 5 millones de ciclos y haya exportado, eliminado 5 millones de óvulos. No, es porque la naturaleza tiene previsto una forma de solucionar los excesos que es el suicidio de las células. La naturaleza le llama muerte celular programada de características no inflamatorias que nosotros resumimos en un término que se llama apoptosis. Esos 5 millones de ovogonias, que son los antecesores de los óvulos, se mueren. Sin dejar rastro, sin causar daño, sin provocar ningún problema. Cuando la niña tiene 12 años y va a tener su primera regla, porque le acaban de crecer los pechos y un poco el vello púbico, y ya tiene 4 pelillos en la axila y tal y cual, esa niña que acaba, diríamos antiguamente, en lenguaje antiguo, va a ser mujer, ya era mujer, pero sin reglas. Cuando va a tener la primera regla, a sus ovarios solo le quedan 200.000 ovogonias por ovario. 7 millones, 2 millones al nacimiento, 200.000, o sea, 400.000 ovogonias a los 12 años. Y decimos que una mujer llega a tener su menopausia cuando agota todos sus folículos. Cuando ya no le quedan folículos y por tanto no le quedan óvulos, porque un folículo es la estructura que va alrededor de un óvulo y que permite el desarrollo de ese óvulo para llegar a ser maduro antes de intentar la ovulación. ¿Me sigues? Bueno, pues si decimos que una menopáusica lo es porque ya no tiene folículos, le quedan 5.000, pero para ti y para mí es como si no quedara ninguno. Quiere decir que los 400.000 folículos los ha gastado en todas las reglas que tienen las mujeres a lo largo de la vida. Y ya te puedo decir yo, que las hemos medido, que las mujeres tienen entre 400 y 450 reglas. No más. Unas tienen más, unas tienen menos, pero no tienen más ciclos que esos. 400 o 450 ciclos. Tú divides 400.000 entre 400 y quiere decir que cada mujer en cada ciclo usa 1.000 folículos para solo ovular uno. La diferencia respecto del testículo del varón es brutal, porque el testículo del varón fabrica una cantidad ingente de miles de millones de espermatozoides cada 3 meses. En cada eyaculado, cada vez que el niño se masturba, el chaval de 13 años, se masturba y eyacula, imaginemos 5 centímetros cúbicos de semen, imaginemos 100 millones por centímetro cúbico, cada niño eyacula a los 13 años 500 millones de espermatozoides. Ahora imagínate un eyaculado tras otro. ¿Cuántas veces eyaculas al mes? ¿Cuántas veces eyaculaste a los 18 años al año? Imagínate el número de miles y miles de millones de espermatozoides que fabricas al cabo de la vida. Para solo utilizar 2 o 3. Porque ahora varones que tengan más de 3 hijos, de nuestra cultura, muy pocos. ¿Es lo mismo no ser fértil que ser estéril? Otra magnífica pregunta. Clásicamente decíamos que estéril era aquella pareja que no concebía después de 1 año de relaciones sexuales abiertas a la concepción. Claro, sin métodos anticonceptivos. Claro. Y relaciones sexuales, digamos, completas. Esto quiere decir, a los ginecólogos nos gusta decir, con eyaculación intravaginal. No, llevamos 1 año sin quedarnos embarazados, pero yo eyaculo fuera. Oiga, usted es un majadero. O sea, si lo que quiere es preñar, haga bien los deberes. Entonces, estéril consideramos aquella pareja que no consigue un embarazo en los primeros 12 meses con relaciones sexuales habituales, 2, 3 por semana, sin métodos anticonceptivos. Y sin embargo, infértil, consideramos aquella pareja que no consigue recién nacidos sanos a término. Una cosa es no conseguir un embarazo y otra cosa es no tener un hijo sano. Hoy hablamos de infertilidad agrupando las dos cosas. Y hoy más modernamente decimos que estéril es aquella pareja que tiene un problema de fertilidad no estudiada, e infértil le decimos a aquella otra pareja cuya esterilidad ya está estudiada. Pero en lenguaje clásico, estéril era no concepción e infértil no hijo sano. Vale. ¿Y cuáles son las mayores causas de infertilidad? Y también te pregunto si son comunes en hombres y mujeres. No, nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver.
Nada que ver. Las causas clásicas de infertilidad masculina, las causas clásicas eran las malformaciones congénitas, que son muy infrecuentes, pero hay algunos varones, por ejemplo, que no tienen bien cerrado el acanalamiento del semen y en vez de eyacular por la punta tienen el agujero de eyaculado, el meato uretral, que decimos textualmente, lo tienen en la parte de abajo o cada vez más cerca de la raíz del pene. Cuanto más lejos de la punta, más difícil de solucionar porque necesitas más intervenciones quirúrgicas. Eso se llama hipospadias. Es una malformación que solo se diagnostica con el recién nacido en la mesa del pediatra y que nos ponemos a solucionar, se ponen a solucionar los cirujanos pediátricos desde el principio. Es una malformación muy poco frecuente. También puede ser que el niño nazca con un solo testículo, porque el otro está atrapado en la pelvis. Cuando la gónada no es ovario ni testículo, sino que es una gónada indiferenciada, está dentro del abdomen. Y cuando la genética induce a esa gónada a transformarse en un testículo, lo primero que le sucede al testículo es que desde el ligamento inguinal lo sacan fuera. El ligamento inguinal es algo... ¿Te acuerdas de los culturistas que están bien mazados? No quiero señalar, pero esa gente que aquí tiene como un reborde, como un redondel en la ingle. Los que no estamos bien mazados, eso lo tenemos oculto por la grasilla. Pero los que están bien mazados tienen ahí como un repliegue. Bueno, eso es un canal, lo que llamamos el conducto inguinal. Y sirvió para que la gónada desde el abdomen saliera por ahí y cayera en el labio mayor. Pongo labio mayor como si fuera el de una chica. Imagínate la vulva de una chica. Los labios mayores y los labios menores. Ahora funde los labios mayores. Fúndelos. Y empuja desde dentro con una bola que llega. Ya tienes un escroto con los testículos. Ahora haz crecer el clítoris. Hazlo crecer mucho, más. En algunos casos mucho más. En otros no tanto. Ya tienes un chico. Por tanto, somos básicamente lo mismo en diferentes estadios evolutivos. Entonces, el testículo tiene que funcionar a más baja temperatura que el organismo en el interior del abdomen y por eso lo sacamos fuera. La evolución nos lo pone fuera, para que vaya a 1 grado o grado y medio menos de temperatura que en el interior del abdomen. Es más, el testículo que se queda dentro tiende a malignizarse en la vida adulta. Y por eso cuando diagnosticamos que un niño tiene un testículo en el conducto inguinal o dentro, no se lo bajamos. Se lo bajamos si está en el camino, pero si está dentro se lo quitamos, para que no se malignice. Eso también es muy infrecuente. O sea, un hombre que tiene un solo testículo no reduce su fertilidad a la mitad. No. Puede ser eso. perfectamente fértil y tener 5 hijos. Claro, porque su fertilidad siempre es compartida. Yo no sé cuál es la fertilidad de nadie. Si tú me dices, José Luis, estúdiame mi fertilidad. ¿Tu fertilidad con quién? Yeah. ¿Con Maripili o con Maribego? Pero claro, con Maripili, 24 años, chupiguay. Maribego, que es la madre de Maripili, que tiene 54, tu fertilidad no sirve para nada. Entonces la fertilidad es algo no que se tiene, es algo que se comparte. Y por eso no podemos estudiar la fertilidad de una pareja de manera aislada, él y ella. No, la fertilidad es algo en conjunto. Aunque diferenciemos pruebas en cada uno. Entonces, las causas de infertilidad en los varones, además de esas, lo normal eran las infecciones. Y las secuelas de las infecciones. Y sobre todo la prostatitis. El tipo que por infecciones de transmisión sexual termina por hacer prostatitis que alteran la producción de los líquidos en los que se bañan los espermatozoides. Y esa prostatitis crónica puede alterar las características del semen y alterar la fecundidad. Se da poco también. En la mujer, las malformaciones son un hecho. Las mujeres son la consecuencia de una formación de su aparato genital muy compleja, muy compleja. Las mujeres tienen 2 tubos, que se llaman los tubos de Miller, 2 tubos musculosos que van de arriba abajo, de atrás adelante y de fuera adentro. O sea, que hacen así. ¿Ok? Y esos tubos, para que no se desarrollen, cuando el niño va a ser varón, hay una hormona que inhibe
impide que esos tubos se desarrollen para que a mí no me crezca un útero, que estaría feo. Útero tienen que tener las chicas. Y las chicas tienen útero, que es la fusión de esos dos tubos de Müller, que comienzan a fusionarse por abajo, prácticamente para hacer una parte de la vagina. Si se siguen fusionando, se forma el cuello de la matriz. Si se siguen fusionando, se forma el cuerpo de la matriz. Y el final de esos tubos forman cada una de las dos trompas, derecha e izquierda. Ese es un órgano muy complejo. Pero por detrás de eso están los ovarios. Entonces las chicas necesitan una formación del útero y de su vagina perfectamente ajustada a lo que debe de ser. Y hay múltiples malformaciones en el aparato genital femenino mucho más frecuentes que en el masculino. Porque ser chica es más complejo que ser chico. Y hay más errores de la naturaleza en la formación del aparato genital femenino que en la formación del aparato genital masculino. Pero esa no es la causa más frecuente de infertilidad femenina. La causa más frecuente es la anovulación, que los ovarios no trabajen bien, que haya un desajuste hormonal, por ejemplo, porque las mujeres tengan demasiadas hormonas sexuales masculinas, que las tienen, pero en una cantidad muy precisa. Si las mujeres tienen más hormonas sexuales masculinas de las que deben, les crece el bigote, a veces les crece incluso un poco de barba, la patilla baja por debajo de la zona de implantación de la oreja. Esa chica tiene altas probabilidades de tener fallos de ovulación y de hacer anovulación, no ovulación. Y le tenemos que provocar la ovulación nosotros. Esa chica probablemente además tiene una disfunción metabólica y hace alteraciones en la regulación del azúcar. Porque este síndrome es muy variado y coexisten mujeres con sobrepeso que tienen un poco más de características secundarias masculinas y tienden a la anovulación. Pero eso no es la causa fundamental. La causa fundamental, y ya me voy al final, de la esterilidad femenina es la edad. Que las chicas quieren tener los hijos cada vez más tarde. ¿Qué son los ovarios poliquísticos? Lo que te acabo de describir. Los ovarios poliquísticos, antiguamente se llamaba síndrome de los ovarios poliquísticos. Ahora le hemos llamado de otra manera. Le llamamos síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que es un nombre más complejo, pero más preciso. Poliendocrino quiere decir que están implicadas muchas hormonas. Metabólico quiere decir que el trastorno fundamental es alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono y de la insulina. Y la consecuencia se produce en los ovarios que no ovulan bien. Pero el trastorno está en la insulina y en la regulación del azúcar. Y por tanto, en la cantidad de grasa o en la obesidad o en el sobrepeso de esa chica. Síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Tiene casi las mismas siglas de síndrome de ovario poliquístico, pero el problema ya no lo enfatizamos en que los ovarios tengan o no quistes, sino en un trastorno metabólico. Por tanto, el trastorno no es quirúrgico, no se soluciona con las manos operando de quistes, sino con productos que regulen el metabolismo. Si usted tiene un ovario poliquístico, no se deje operar. No se deje operar. Hable primero con un ginecólogo que haga reproducción asistida y le maneje los cambios hormonales. Recuerdo que en el podcast anterior, cuando dabas ese spoiler de un montón de preguntas que nos vienen a la cabeza alrededor de la fertilidad, comentabas diferentes ramas que se han abierto. Entiendo que gracias a la tecnología hablamos de fecundación in vitro, hablamos de lo que se llama comúnmente vientres de alquiler, y se abrían un montón de debates, ¿vale? Que van un poco en vías alternativas para lo que estamos diseñados, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo más común? A ver, la técnica de reproducción asistida más común, sin ninguna duda, es la fecundación in vitro. Vale. La fecundación in vitro nace en 1984-5. Wow. Anteayer. Y es una historia muy bonita. Y nace fruto de un error. Había un biólogo inglés, Sir Robert Edwards, le hicieron Sir mucho después, claro, que
fue al Colegio de Médicos inglés, al Royal College of General Practitioners, y se equivocó de sala, iba a escuchar una conferencia sobre lo que él trabajaba en biología de reproducción animal, y se confundió de sala y entró en una sala donde estaba hablando un ginecólogo, Patrick Steptoe, que estaba hablando de una técnica novedosa que en aquel momento se estaba desarrollando, que se llamaba laparoscopia, y que le permitía ver el ovario y le permitía ver la trompa y le permitía ver cuáles eran las interacciones entre el ovario y la trompa, gracias a que metía un canuto, fíjate, un endoscopio, una cosa que es habitual hoy, pero en aquella época, y le permitía llegar a la gónada femenina y ver cómo era el útero y tal y cual. Y entonces este tipo, que se sentó a escuchar esa conferencia confundiendo la sala, de repente le vino la idea, joder, si este ginecólogo tiene acceso al ovario, igual me puede proporcionar óvulos para mis estudios en el laboratorio. Esperó a que terminara la conferencia, se presentó y le dijo, oye, mira, yo soy Bob Edwards, y esto lo sé porque me lo ha contado Bob Edwards, ¿eh? O sea, no estoy haciendo aquí un alarde. Me lo contó Bob Edwards antes de morirse. Pues yo estuve en muchos cursos de formación con él y, bueno, una vez nos lo trajimos a España, nos encerramos con él 10 o 12 tíos en un hotel y estuvimos una semana dándole caña para que nos enseñara todo lo que... Bueno, y aprendí en aquella semana más de lo que no he aprendido en toda mi vida. A lo que voy. Entonces, se entrevistó con él y le explicó, oiga, mire, yo trabajo en biología animal y estoy trabajando en reproducción de animales, pero me gustaría dar el salto a los humanos. Usted con esa técnica me podría proporcionar óvulos. Y ya se pusieron a hablar y tal, y de ahí nace la fecundación in vitro. Porque Patrick Steptoe inducía la ovulación de las mujeres, o la esperaba, en realidad la esperaba, que era mucho más complicado. Le hacía una laparoscopia, cazaba el óvulo justo cuando iba a ser ovulado y se lo pasaba a Bob Edwards al laboratorio para que él trabajara con él. Y así nace el primer embarazo de toda la historia de la humanidad concebido extracorpóreamente en 1986. Lamentablemente aquel embarazo se malogró porque fue un ectópico, un embarazo en la trompa, y hubo que operarle a la señora para que no se muriera. Un embarazo extrauterino, se dice vulgarmente. Al introducir el óvulo fecundado... El óvulo fecundado, el embrión se fue a donde quiso irse y en vez de quedarse en el útero se fue a la trompa y se implantó en la trompa. Error. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos no contaban con eso, pero el primer embarazo de la especie humana concebido extracorpóreamente por fecundación in vitro fue en el 86 y fue un ectópico. En el 88 se produjo el gran hallazgo. Un embarazo intrauterino. Y de ahí nació esta niña, que hoy tiene 50 y tantos años, ha tenido hijos ella por su cuenta, y va dando conferencias por todo el mundo, como la primera mujer, fue una niña, nacida por fecundación in vitro. Nació en el 88. Para que te hagas una idea de cómo suceden las cosas, en el 89 ya tuvimos el primer embarazo mediante reproducción asistida en España, en julio. Lo consiguió el Instituto de Xeus, en Barcelona. Y nosotros, en el Hospital de Cruces, conseguimos nuestro primer nacido por fecundación in vitro en noviembre del 89. O sea, nos ganaron... En aquella época éramos 4 y 1 con una guitarra, ¿eh? Ya te puedes imaginar que hacíamos reproducción asistida 4 grupos en España. Cefer, el Clínico de Valencia, de Xeus, y nosotros. 2 públicos y 2 privados. Entonces, los primeros fueron los de Xeus, que abrieron un camino. Hoy hay más de 150, más de 170 clínicas de reproducción asistida acreditadas en toda España. O sea, la cosa ha dado un vuelco terrible. Entonces, la técnica, que no me olvido, la técnica más frecuente es la fecundación in vitro. Y hoy ya hablamos de fertilización asistida. No ya fecundación in vitro. No, hablamos de fertilización asistida. ¿Cuál es la diferencia? En la fecundación in vitro, yo tomo el óvulo de la mujer y le pongo encima 100.000, 50.000, 150.000 espermatozoides que se muevan bien, que yo he seleccionado previamente. Vivos, normales. ¿Se seleccionan? Sí, claro. Del eyaculado del varón, yo capacito el semen, les pongo guindillas en el culo para que se muevan mejor, elimino el plasma seminal, que es contrario, solo sirve para vehiculizar a los espermatozoides,
Me quedo con los espermatozoides e insemino en el laboratorio con 50.000 espermatozoides. ¿Y no es más fácil que entre más de uno que en condiciones normales? No, porque el óvulo es muy listo y selecciona. Selecciona qué espermatozoide se va a dejar penetrar y además le saca un dedo a todos los demás. Y una vez que penetra el primero, se cierra en banda y hace una cubierta proteica especial dentro de la zona pelúcida que impide el ascenso, la llegada, la entrada de ningún otro segundo espermatozoide. Eso era como lo hacíamos entre el 84 y el 92. Y en el 92, en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, que habla en holandés, que así se llama la Dutch Speaking Free University of Brussels, un italiano, trabajando con espermatozoides y ovocitos, en la micromanipulación de gametos, que entonces se llamaba, dice que por accidente, mentira, y lo sé porque me lo ha contado él, porque yo estuve trabajando allí, penetra la zona pelúcida, que es la cubierta exterior del óvulo, y el propio óvulo, y le mete dentro un espermatozoide, cosa que hasta entonces no se había hecho nunca en toda la historia de la humanidad. Y el Sancta Sanctorum del óvulo había sido profanado porque lo habíamos pinchado. Y a los 2 días, aquello era un embrión. Acaba de describirse la técnica de microinyección espermática, la intracytoplasmic sperm injection, inyección espermática intracitoplásmica. Meto un espermatozoide dentro del óvulo. Aunque él no pueda meterse, ya lo meto yo. Y una vez dentro, él se va a activar para fecundar el óvulo. Pero ya no ha tenido que pasar toda la bronca de atravesar las membranas del óvulo. Y nace la ICSI. Y eso es un cambio de paradigma, como dicen ahora los modernos. No sabía dónde colocar el término. Joder. Luego tendré que colocar el término vulnerable, ¿eh? Ya diré en algún momento vulnerable, que también es una cosa que me gusta mucho. Aquello cambia el paradigma porque hasta entonces los varones que tenían muy mal semen, ni por fecundación in vitro había a veces que podíamos conseguirles un embarazo y teníamos que recurrir a semen de donante. Ahora no. Ahora con que un sujeto tuviera 1.000, 2.000, 50.000 espermatozoides en todo el eyaculado, no he dicho 500 millones, he dicho 50.000, como en el laboratorio yo voy a microseleccionar un espermatozoide, si le obtengo a la señora 8 o 10 óvulos, con 8 o 10 espermatozoides normales que le seleccione a él, ya tengo para 8 o 10 embriones, con esa técnica de micromanipulación. Y eso es lo más frecuente hoy, la ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection, como parte de la fecundación in vitro. Y la conservación del semen, por ejemplo, en el caso de los donantes, porque yo siempre he escuchado que el semen es algo como muy delicado, ¿no? Eso es. Que pierde su vida. Su vida rápidamente. Los espermatozoides pierden la vida rápidamente. ¿Cómo funciona esto? Funciona que... ¿Y qué tiempo se pueden manejar? 1 hora. A 1 hora. 1 hora. ¿Cuál es el asunto? Que el donante viene a la clínica o al hospital, le damos el frasco para la obtención, le pedimos que pase a masturbarse, el tipo se masturba, obtiene toda la muestra y, sin tocar el frasco por dentro, con condiciones de esterilidad máximas, es un peñazo, pero se hace así. Nosotros esperamos a que el semen se licúe, porque inmediatamente que el semen es eyaculado, el contacto con la temperatura exterior no le gusta al semen. Y lo primero que hacen las proteínas del semen es coagularse. Coagularse y se forma como una especie de moco, como un escupitajo. A lo largo de los 20 a 40 minutos siguientes el semen se licúa. Las proteínas dejan de estar agrupadas, el semen sufre un proceso de licuefacción y ya se puede manejar en el laboratorio con micropipetas. Hasta entonces no, porque tienes un moco. Una vez que se ha licuado, a los 40 minutos, yo ya puedo manipular el semen, capacitarlo, eliminar el plasma, el líquido en el que han ido los espermatozoides diluidos, y puedo pasar al proceso de criopreservación. No congelamos, criopreservamos. Cuando congelábamos a la antigua usanza, se formaban cristales de hielo dentro de las células. Y eso hacía que la supervivencia a la descongelación fuera muy mala. Por eso ya no congelamos. Ahora hacemos
criopreservación, que es una técnica de congelación ultra rápida en la que convertimos célula masculina o célula femenina, que es el mismo procedimiento, en una especie de gel que conserva todas sus propiedades y lo mantenemos a 172 grados bajo cero. Y así lo podemos mantener años. O sea que la escena que se ve en las películas a veces o en las series, ¿no? De que de repente un futbolista, un gran empresario, pierde de vista, digamos, un preservativo con su esperma, por ejemplo, y la mujer lo utiliza para fecundarse, eso no se... No. Eso está muy bonito. Ciencia ficción, ¿no? Bueno, ciencia ficción es ficción. Es ficción. Para empezar, los preservativos están todos lubricados con un producto que se llama nonoxilol 9, que es un espermicida y espermiostático. O sea, detiene el camino de los espermatozoides, eso significa espermiostático, y además es espermicida, los mata. O sea que semen en contacto con preservativo, mal asunto. ¿O fuera? Si lo quieres utilizar. Claro, la señora que le hace una felación y lo recoge en la boca. A ver. Y luego va a todo correr a un centro para que le hagan una inseminación artificial. Ese semen va a llegar en contacto con la tialina salivar, que es un enzima proteolítico que rompe las proteínas. O sea, la digestión comienza en la boca. Cuando tú tienes un trozo de carne en la boca y lo masticas, lo que tú sacas en el plato no es lo mismo que te has metido. Y no es solo fruto de la masticación, es también producto de la digestión de la saliva. No quiero ser demasiado gráfico, pero es una guarrería. Entonces, el semen también estaría medio digerido. No sería fiable. No sería viable. Y el semen del preservativo, como ficción, pues alguna vez se ha hecho. Pues vale, pues bien. Y, por ejemplo, ¿y eyacular fuera en algún punto del cuerpo de la mujer? ¿Para que se quede embarazada ella? Y que ella lo recoja y se lo... Claro que puede hacerlo. El sujeto eyacula, para que no se quede embarazada, sobre el abdomen, imagínate, y ella se queda muy quietita, y cariño, qué bien, bueno, voy a duchar. Se va él, coge ella y se autoinsemina, claro. Y se va a quedar embarazada mañana, claro que sí. Eso es perfectamente factible. Eso sí. Sí, porque lo acaba de hacer. O sea, no ha esperado 3 horas. Porque en 3 horas el proceso de semen es primero coagulación, luego licuefacción y finalmente muerte a la temperatura ambiente. O sea que si le das un par de horas allí no queda ningún espermatozoide que se mueva adecuadamente. Bueno, entonces no es tan ciencia ficción lo de tener cuidado con... Bueno, ¿dónde depositas tu semen? Claro. Si vas a ponerte un preservativo, lo correcto es que te quites el preservativo, lo correcto, antes de que llegue la detumescencia, antes de que pierdas la erección. Cuando has eyaculado, te retiras, coges el preservativo, le haces un nudito y lo tiras a la basura, si no quieres que tus espermatozoides estén por ahí, pero vamos, esto es más de ficción, ¿eh? Esto me lleva a la novela negra. Y luego, en lo que son los vientres de alquiler, Ajá. ¿vale? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso da para un podcast O sea, y entero, también lo que ocurre, digamos, a nivel... A ver, vientre de alquiler es un término que a nosotros no nos gusta, Vale. porque incluye la mercantilización. Gestación subrogada sería, ¿no? Lo correcto es gestación subrogada. Bien. Y es un término jurídico que explica muy bien la circunstancia en función de la cual una determinada mujer o una determinada persona encarga o permite que otra geste por ella. En su día, el Comité de Expertos en Reproducción Asistida que aleccionábamos o que asesorábamos mejor al Congreso de los Diputados, sugerimos que estos casos no debieran prohibirse por ley, porque prohibirlo todo puede ser contraproducente y pequeñas poblaciones vulnerables se queden sin tratamiento. Lo que nosotros sugeríamos era que caso a caso se estudiara por parte de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Si yo como médico tengo un caso para gestación subrogada, me llevo todo el historial médico, lo presento a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y ellos, sin mí delante, después de hacerme todo tipo de preguntas y enterarse bien del caso, deciden sesudamente qué es lo que van a concluir, si permitir o no permitir la gestación subrogada. Y en la Comisión Nacional de Reproducción Asistida no solamente hay ginecólogos,
hay también biólogos de la reproducción, hay también abogados, expertos en derecho civil, hay también personas de la propia sociedad, de asociaciones de pacientes, para que se escuche transversalmente a toda la sociedad para decidir cosas muy puntuales. Imagínate, te voy a presentar 2 casos de gestación subrogada y tú vas a decidir como si fueras la Comisión de Nacional de Reproducción Asistida. Verás que decides diferente. Begoña, 28 años. Vive con su chico desde los 25 y llevan 3 años peleando por querer tener un hijo. No tiene un hijo, vienen a la consulta y voy yo y le digo que en realidad no puede tener hijos porque tiene una malformación uterina que es irresoluble quirúrgicamente. Irresoluble. Pero que me he asegurado que sus ovarios son funcionantes. Ella ovula, pero no puede quedarse embarazada. Y me dice, doctor Nairo, yo tengo una hermana que tiene 4 hijos. Tiene 32 años, somos de una familia muy prolífica y ella me ha dicho siempre que si es necesario gestar por mí, que lo haría. ¿Usted nos ayudaría? Bueno, vamos a ver. Le miro a la hermana de Begoña, que es Maripili, y efectivamente tiene un aparato genital perfectamente convencionalmente normal, muy bien conformado, y es más, ella ha tenido 4 hijos propios. Entonces le miro el semen al marido de Begoña y veo que tiene un semen fértil, que ella ovula. Yo mediante la ecografía, como en la fecundación in vitro convencional, le puedo cazar los óvulos. Ya tengo los óvulos en el laboratorio, ya tengo los espermatozoides, puedo fabricar, entre comillas, un embrión en el laboratorio y ponérselo en el útero de María Engracia, que es la hermana mayor, que gesta por ella. Evidentemente gratis et amore, como un acto de pura solidaridad entre hermanas. Es gestación subrogada. Ahora te voy a otro caso. Yo mismo, que tengo ya bastantes años, alguno en el podcast ponía por ahí que yo era un dinosaurio. Pues yo soy un dinosaurio, pero que quiero tener un hijo. Y como tengo mucho dinero, porque en el podcast de Pedro Berbaum me pagan $15.000 en cada podcast, ¿verdad? O eran 20.000, no me acuerdo muy bien. 25. 25.000, ay, perdón. Entonces, con esos $25.000 me voy a Estados Unidos o a Inglaterra, que me pilla más cerca, y además me gusta más Inglaterra que Estados Unidos. Me voy a una agencia de subrogación materna y digo, oiga, aquí tienen 25.000 machacantes. Quiero una gestación subrogada. Muy bien, me entregan el libro donde yo elijo a la madre de gestación y elijo a la donante de ovocitos y elijo a la mujer gestante. ¿Cuánto cuestan los ovocitos? Chorrepecientos. ¿Y la gestación? Pues tendrá usted que pagar el proceso, la gestación, los controles y el parto, como estos. Entonces, en cada visita del embarazo me hago un viaje a Inglaterra para ver cómo va mi embarazo, porque está concebido con mis espermatozoides, ¿eh? Y entonces, al terminar el embarazo, la señora pare, me entrega el hijo, le pagan a ella, yo me traigo el niño y voy al consulado inglés y le doy de alta como ciudadano español nacido en un viaje. Y llego a España con un hijo. ¿Cuál de las 2 gestaciones subrogadas te parece que debiera ser aprobada y cuál no? No lo sé. ¿Pero piensas diferente de cada una de ellas? Sí, claro. En España, La primera es otra cosa, vaya. gestación subrogada, ¿eh? Gestación subrogada. Yo ni siquiera me he puesto... Me faltaría conocer las consecuencias que tiene esto en el bebé, ¿vale? Porque yo soy muy partidario al final de que cada uno es libre de hacer lo que quiera y esas mujeres ahí tampoco están siendo traficadas ni están enjauladas en un trastero, ¿no? O sea, ellas al final están decidiendo también, querer dar ese servicio, si queremos ponerlo así. Pero ¿qué consecuencias tiene esto en el bebé? Voy. ¿Puedo contarte un caso clínico? Sí, claro. Bien. Estos 2 casos que te he contado, que los he llevado al extremo, eran para hacer tertulia. Ahora te voy a contar un caso clínico real. 62 años. Soltera y sola en la vida. Pero con dinero.
y de repente le asalta la idea de la maternidad. Se va a Estados Unidos. Y según ella, engaña a los médicos. Voy resumiendo mucho, ¿eh? Sí. Engaña a los médicos y les hace creer que tienen 50 años. No voy a entrar en la consideración de cuánto dinero le costó engañar a los médicos, ¿verdad? Porque ella puso 12 o 15 mil dólares y le hicieron un embarazo mediante gestación de donación de ovocitos, semen de donante y ovocitos de donante. Lo porta ella. Se queda embarazada de gemelos. Lo quería aportar. Sí, porta ella. No es gestación subrogada, ¿eh? Pero como me has hecho énfasis en el bien fundamental de esta historia, que es el recién nacido, al que nadie le pide permiso para venir, al que le hacemos venir por la voluntad de los adultos, te voy a poner el caso más disparatado que conozco. Esa señora de 62 años viene, por cierto, a una ciudad muy grande de España, no la más grande, la segunda más grande, no quiero decir, y le lleva el embarazo a un amigo mío. Es un embarazo de altísimo riesgo, pues una señora de 62 años con alteraciones en los vasos sanguíneos, arteriosclerosis, todas esas cosas que hemos hablado en el post de menopausia del mes pasado, que ya te suenan. Es un embarazo de alto riesgo, va bien, le hacen una cesárea y nacen 2 chiquilicuartes, 2 niños pequeñicos, porque tiene 62 años, pero tiran para adelante, muy bien, fenomenal. A los 3 años la señora tiene un cáncer de ovario y se muere. No tiene familia, solo tiene un sobrino que tiene 45 años. Y es soltero y alegre en la vida y va todo el día por ahí de farra y viaje para arriba y viaje para abajo. Vive como un cura, como un cura. Vive con muy buenas... Bien. Bien. Y tiene su trabajo y tal y cual. Y de repente el juez le dice, ¿ha heredado usted el piso de la tía? Sí, y 2 niños. Aquí tiene usted los gemelos de 3 años. ¿Cómo ha dicho? Sí, es usted el tío padre adoptivo de los niños de 3 años. Aquí está el testamento de su tía. En la gestación subrogada, imagínate la situación en la que la mujer gestante se arrepiente. Que suele pasar, entiendo, ¿no? Se Bueno, despierta el instinto maternal ahí. ya ha pasado. Y entonces, los padres biológicos, entre comillas, porque si son un marido, o sea, si son un varón y una mujer, pueden donar su óvulo y su espermatozoide. Pero si son 2 varones, tendremos que meter en la ecuación donante de ovocitos. Y si es una mujer sola, tendrá que buscar donante de semen también. Pero suponte que, sea como sea, la mujer gestante se arrepiente y manda el contrato a la basura. Los causantes del problema, entre comillas, le van a perseguir judicialmente. Y la agencia de subrogación materna también va a tener persecución policial y jurídica para conservar a su propio hijo que lo ha gestado 9 meses. Debate complejo, ¿eh? Muy complejo. Muy complejo. Porque también entramos en decir, vale, y un hombre que quiere ser padre, que no ha encontrado nunca a la mujer de su vida y quiere ser padre soltero, porque lo tiene clarísimo. Claro, estás privando a esos recién nacidos de crecer con una figura materna también. O sea, es que es un debate complejísimo. Por muy buen padre que vayas a ser, por muy preparado que estés, por muchos recursos que tengas para darles todo a esos niños, es muy complejo el debate porque hay variables múltiples. Se te van a echar encima los homosexuales masculinos, ¿eh? Y por ende las homosexuales femeninas, que forman parejas entre ellos y entre ellas. Porque acabas de decir que la educación y el bienestar de un recién nacido necesita figura materna y paterna. Y es lo óptimo, diría. No sé. Eso es una cuestión sociológica. Yo como ginecólogo tengo mi opinión personal. Claro. Pero yo me he ganado la vida haciendo reproducción asistida en condiciones diferentes. La pregunta que tú estás planteando es, ¿cuáles son los límites de la reproducción asistida? Y eso se lo planteó un tal José Luis Neiro cuando volvía de Bruselas de aprender a hacer ICSI en el año 94, fíjate, ¿eh? Hace 32 años, cuando yo volvía de Bruselas, yo había visto tantas cosas y tan diversas en Bruselas, me rompió tanto la cabeza
que me planteé los límites de la reproducción asistida y publiqué un trabajo en una revista ginecológica que se titulaba Técnicas de reproducción asistida en mayores de 40 años, estrategias a replantear. Y yo decía, concluía, hasta los 40 años, protocolo. O sea, lo que tengamos protocolizado, porque las señoras de menos de 40 van todas bien y tal y cual, dentro de un orden, ¿eh? Protocolo de alta intensidad, protocolo de menor intensidad, protocolo. De 40 a 50, individualización y personalización. Porque no es lo mismo esta señora de 41 que esta de 47. Esta de 43 puede tener unos ovarios chupiguay y esta de 41 los tiene ya para tirar a la basura. Ahí puede entrar la donación de ovocitos. Y por encima de 50 nunca, decía yo. ¿Nunca? Claro, y yo razonaba desde el punto de vista ético. Yo tengo un magisterio en bioética por 3 universidades españolas distintas. Y me he pasado 2 años de mi vida profundizando en el derecho, en la filosofía del derecho y en la ética para poder adoptar decisiones en la mejor de las condiciones. Y yo decía entonces, las mujeres de más de 50, la naturaleza les priva de la fertilidad porque les deja menopáusicas. Ese deberá ser nuestro límite. Nosotros también deberemos llegar con la reproducción asistida hasta los 50. Fenómeno. Se publica hoy el artículo. Y 2 meses después se sienta en mi consulta una señora de 51 años, que era la empleada de hogar de una paciente mía que me era muy querida, ya recientemente fallecida, y que me había dicho, le tienes que ayudar a fulanita. Ah, pues nada, pues dile que venga. Y fulanita viene con 51 años y una situación sociológica horrorosa, porque era mujer de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco en aquellos años, que ocultaban su condición, habían echado la toalla porque no habían tenido hijos y habían hecho todo tipo de intentos, y venían para que yo les ayudara con eso tan novedoso que era la donación de ovocitos. Pero yo había dicho que no, por escrito incluso, y había razonado éticamente que por encima de los 50 no, y tenía delante una señora que estuvo 2 horas argumentándome con 51 años que le ayudara a ser madre. Joder, y es que a mí técnicamente me parecía una tontería aquello. La donación de ovocitos es una cosa muy sencilla. Y les ayudé. Y tuvieron un hijo. Ella va todos los días a la Virgen de Begoña a rezar por mí. Todavía hoy. Y no puedes imaginar el orgullo que tiene de ser madre. Bueno, él, ¿qué te voy a contar? No voy a dar más datos para que no se localicen. 3 meses después vino una amiga suya con 52, que me cuenta la misma batalla. Me cago en la leche. Pero si yo había dicho que 50, ¿para qué me ponen ustedes en este lío? Y volví. Entonces, aquello de los límites de los 50, o sea, en medicina mis mayores me habían enseñado, no digas nunca, ni siempre, ni sí, ni no. Porque en medicina todo es depende. A veces. Y lo que hoy es definitivo, mañana es transitorio. La ciencia se hace con preguntas, dudando de todo. La única manera de avanzar en el conocimiento científico es poner en duda todo lo que hoy considerábamos definitivo. Doctor, algo que no nos puede faltar en esta conversación es hablar de los efectos de los anticonceptivos que se suministran por vía oral. Sí, en la fertilidad. ¿Qué efectos tienen? Ese es otro magnífico tema que a los ginecólogos nos preocupa y nos ocupa mucho. Sobre todo porque, curiosamente, y haré una digresión de mi propia cosecha, esto es opinión, todo el mundo tiene opinión sobre temas de la sexualidad de los demás. Nadie tiene opinión sobre el empleo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para el tratamiento de la depresión, o sobre el uso de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina para el tratamiento de la hipertensión, o de la metformina o de los GLP-1 para el tratamiento de la diabetes. Pero como hablemos de anticonceptivos, todo el mundo sabe que producen cáncer y que dejan a las mujeres estériles. A ver, ¿y tú cómo opinas de eso? Si te dedicas al transporte público, o das clase de física, o eres ejecutivo de CaixaBank. Hombre, eso lo sabe todo el mundo.
Me acabas de recordar una cosa y quiero hacer un pequeño inciso, porque Venga. el otro día escuchaba una narrativa en redes sociales y recibía como bastante apoyo y mucha gente defendía que tenía sentido. Yo intuyo que es una estupidez y solo quiero que me lo confirme, ¿vale? Leía que los anticonceptivos básicamente hacen que las mujeres orinen el estrógeno, que eso entra en un agua... En el bueno, fluido, en el fluido de las aguas residuales. Exacto, que eso se depura, pero que las depuradoras luego no filtran el estrógeno y eso se vierte a la red, el agua que sale por el grifo. Entonces, esta narrativa decía que si bebes agua del grifo, Tienes digamos, más posibilidades de feminizarte. sí, de perder testosterona. Sí, pero no. ¿Ah, sí? Sí, pero no. Hostia. Vamos a ver. ¿Las aguas residuales hoy tienen más disruptores hormonales que hace 50 o 100 años? Sí. ¿Entre esos disruptores hormonales están los estrógenos de los anticonceptivos? Por supuesto. ¿Eso es lo que mayoritariamente produce la gran cantidad de disruptores hormonales de las aguas residuales? No. ¿Y de dónde viene esa mayoría? De los alimentos ultraprocesados. De las mejoras que hacemos con los animales. ¿Cuándo pasó lo de las vacas locas? ¿Tú sabes la espongiolistesis, la demencia de las vacas? ¿Tú te acuerdas aquella enfermedad que las vacas se Fue- volvían locas? 2003, por ahí. Incluso antes, en los años 90. Es cuando transformamos en carnívoras a las vacas. Las vacas son herbívoras. Punto. Los vacunos, la especie vacuna, toros y vacas, incluso los bueyes, que son toros a los que les hemos hecho una judiada, son herbívoros. Pero en las granjas de mejora animal los transformaron en carnívoras porque les daban restos de animales machacados para mejorar el engorde de los animales con restos de hueso, de cerebros y de restos de animales que incorporaban a los piensos. Y cuando esos piensos se le daban a las vacas ganaban mucho peso. Sí, pero se volvían locas. ¿Por qué? Porque estábamos transmitiendo priones, que son partículas virales, ni siquiera son virus. Se duda de si son seres vivos o no. Está en la frontera de la vida, de lo que debemos considerar como una vida independiente, porque los virus necesitan ser alojados en una célula que parasitizan. Pues los priones son fragmentos de virus de los que incluso se duda de si son vivos, ya, pero que producen unas demencias y una licuefacción del cerebro de las vacas. Y por eso se volvían locas y aquí hacían todas aquellas cosas y tal y cual. ¿Cuándo se curó la enfermedad? Cuando volvimos a que las vacas fueran herbívoras. ¿Está bien alterar la naturaleza? Ma non tropo. Entonces, ¿es cierto que ahora hay más estrógenos circulantes en las aguas residuales y, por tanto, en las aguas que llegan a los domicilios? Claro, pero la inmensa mayoría no provienen de los anticonceptivos de las mujeres, sino de los disruptores hormonales, de las mejoras de algunas determinadas granjas que manipulan la forma de alimentación de los animales. O sea, que no recomiendas beber agua del grifo. Naturalmente que sí. ¿Así? Si, por lo menos en mi entorno. O sea, si el agua que tú... Por ejemplo, yo no recomendaría beber agua del grifo en un país subdesarrollado, Claro. porque no está purificada. No recomendaría beber el agua del grifo en determinadas regiones de Hispanoamérica. En Bilbao, en Canarias, en Barcelona, en Madrid, por supuesto. ¿Hay alguna necesidad de ir al supermercado a comprar agua embotellada? No. Es que a mí me gusta el agua del manantial de la Princesa que está en la zona de Soria. Pues muy bien, usted mismo. Pero el agua del grifo es perfectamente útil y no tiene ningún problema de ninguna clase. Es más, yo le diría, si usted quiere librarse de los disruptores hormonales, de los disruptores endocrinos, no coma comida ultraprocesada. No compre en el supermercado nada que venga envuelto en plástico. Cómprelo todo a granel. Compre los garbanzos a granel. Compre las alubias a granel. Compre usted la carne que tenga el marchamo de calidad que le asegure que esas vacas o esos corderos o esos cerdos han sido criados respetando unas normas básicas de nutrición animal. Y eso te lo puede contar cualquier veterinario mucho mejor que yo.
Dicho lo cual, ¿los anticonceptivos tienen consecuencias? Claro que sí. Producen una alteración de la fertilidad durante el tiempo que se usan. Pero cuidado, los ovarios por debajo siguen envejeciendo, ¿eh? Si yo tengo 20 años y empiezo a tomar anticonceptivos a los 20 y estoy hasta los 30 años, 10 años de anticonceptivos en los que no me he quedado embarazada, no debo esperar que mi menopausia se retrase 10 años, porque yo no he interrumpido la vida de los ovarios. Lo que he hecho es alterar la fecundidad que me producían al provocar la no ovulación, pero los ovarios siguen envejeciendo al ritmo que genéticamente estaban predispuestos. Con lo cual yo voy a tener la menopausia exactamente a la misma edad que la iba a tener si no hubiera tomado ni un solo mes de anticonceptivos. Por tanto, los anticonceptivos no me han alterado la fecundidad, no, es que los he tomado hasta los 35 y a los 36 mi fecundidad no es la misma que hubiera tenido a los 23. ¿Y eso cómo lo sabe usted? Porque en los 200 millones de mujeres que lo hemos probado antes que en usted, así se da. La fertilidad de la mujer a los 36 está muy disminuida respecto de la fertilidad de los 20. Ejemplo concreto. Los folículos. ¿Te acuerdas de los folículos? 7 millones, 2 millones, 200.000... Siempre en el ovario se gastan los mejores de los que quedan. Siempre. Por eso yo sé que una señora a los 42 años tiene unos óvulos de porquería. Y hago bromas con eso en la consulta para rebajar la tensión. Le digo, es que a usted le quedan los folículos de desechos de tienta. Coño, ¿y esto por qué me lo dice usted? ¿Por qué lo sabe? Si no los ha visto. Porque los tiene, señora. Y si los tiene, es que los ovarios no los han empleado antes. Y si no los emplearon a los 26, a los 28, a los 25, es porque no estaban suficientemente bien dotados como para ponerse en marcha. Por tanto, si los tiene a los 42, es que son malos. Porque el ovario siempre gasta lo mejor de lo que tiene. Con la particularidad de que hasta los 35 años, las mujeres gastan cada año un 4% de los folículos que les quedan. Pero a partir de los 35 el gasto es del 12% anual. Se gastan más porque quedan menos. Y eso quiere decir que la pérdida de fecundidad por encima de los 35 es abrumadoramente más rápida que lo que sucede a los 32. Ya, pero es que yo he tomado anticonceptivos desde los 18 hasta los 28. Bendito Dios. Pues tú sabrás lo que has hecho con tu sexualidad. Has disfrutado fenomenal y pues muy bien. Eso no altera tu fertilidad, ¿eh? No. Ni siquiera retrasa el envejecimiento ovárico. Que sepas que tu menopausia va a llegar cuando estaba prefijado genéticamente que la tuvieras. Y que no tienes más riesgo de sufrir ningún tipo de trastorno por haber tomado anticonceptivos. No, pero es que se dice que por encima de 10 años de anticonceptivos continuados, la píldora famosa, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Ya, pero va a aumentar el riesgo de cáncer de mama de forma estadísticamente no significativa para todas las mujeres y en una cantidad tan paupérrima que se va a ver compensada, por ejemplo, por la disminución del riesgo de cáncer de ovario que tienes por tomar anticonceptivos. ¿Cómo ha dicho? Sí, es que tomando anticonceptivos tienes una reducción del riesgo de cáncer de útero, de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario. Ah, eso no me habían dicho. Pues ya te digo yo. Que compensa sobradamente el leve y no significativo incremento del riesgo de cáncer de mama que hay que asumir. Cuidado con los anticonceptivos que se recetaban en 1980. Hoy estamos recetando anticonceptivos que tienen estrógenos naturales, no sintéticos. Estrógenos exactamente iguales que los que produce el ovario femenino. Y es más, a dosis 50 o 60 veces inferior que los que tomaban las mujeres de 1960. Porque ya hemos visto que con pequeñas cantidades conseguimos los mismos efectos. Solo que ahora sabemos mucho más que en 1960. Claro. Y en términos de estilo de vida, ¿cuáles son los mayores enemigos de la fertilidad? Esa es una buena pregunta que no podría yo responder tan fácilmente. Yo te diría, beber alcohol en exceso. Número 1. Número 1. Es más,
yo les recomiendo a mis pacientes, las que se quieren quedar embarazadas, las que están en ello, no tomar nada de alcohol desde el día de la ovulación hasta la regla. Porque en esos 14 o 15 días ellas pueden quedar gestantes sin saberlo. Hasta que no les falte la regla no se van a hacer la prueba de embarazo. Entonces, por si acaso, como en esa época del embarazo, cuando todavía ni siquiera sabe que es gestante la mujer, el embrión es tan sensible, es tan friable, qué bonito, tan vulnerable, que responde a la ley del todo o nada, que pequeñas cantidades de alcohol lo pueden matar y mandar al traste tu deseo de embarazo. Por tanto, si te quieres quedar embarazada, no tomes alcohol desde el día de la ovulación, desde que tú calculas que tienes ese cambio en la secreción vaginal que les induce a las chicas a pensar ya estoy a punto de ovular. Cuando la vagina está muy húmeda y tiene mucha secreción, ahí estás a punto de ovular, estás en el día 12, 13, 14 del ciclo. Desde ese día hasta la regla, hasta que estés segura de que estás embarazada o de que no estás, no tomes alcohol. Primero. Segundo, haz una dieta sana. Cocina, a la antigua usanza. Filete a la plancha, pescado, huevos, lácteos, verduras, hortalizas, legumbres, que proporcionan una cantidad ingente de proteínas. Un plato de garbanzos con espinacas al que le picas un huevo cocido es un plato metabólicamente perfecto. Un plato de lentejas con zanahoria al que le pones un poquito de patata es un plato que contiene los 21 aminoácidos esenciales que el organismo no puede fabricar. Es un plato, desde el punto de vista proteico, metabólicamente perfecto. Y tan sencillo como eso. Y además es muy saciante. Porque la legumbre es muy saciante. Tú te metes un plato de garbanzos con espinacas y le picas un huevo cocido encima y no necesitas segundo plato ni postre. Perfecto. Coma sano. No beba alcohol. Coma sano. Cocine. A la antigua usanza. Grasas. Las que a temperatura ambiente son sólidas, son malas para la salud. Las que a temperatura ambiente son líquidas, son buenas para la salud. Entonces, entre cocinar con mantequilla y cocinar con aceite de oliva virgen extra, no hay duda. Aceite de oliva virgen extra. Somos los primeros productores mundiales de aceite de oliva. La mantequilla es un sustituto del aceite que utilizan en el norte de Europa, que la sacan de la leche de las vacas, porque no tienen olivos. Pero en cuanto llegan aquí se acaban, se olvidan de la mantequilla y le dan al aceite de oliva. Claro. ¿El estrés? Estrés que está sobrevalorado. Hay veces que le llamamos estrés a tener una agenda llena. Y una agenda llena sobrecarga de trabajo, no es estrés. Estrés es la situación emocional en la que tú no eres capaz de hacerle frente a los acontecimientos normales de la vida. Y estás paralizado por el miedo, por la dificultad, por el temor al fracaso, y estás en la cama y ya está sonando el despertador, y dices, no puedo, no puedo ir, no puedo, hoy no, y no eres capaz de levantarte. Eso es estar estresado. Es un tipo que está funcionando a 110 latidos por minuto permanentemente. Ahora, el tipo que tiene mucha prisa y que la reunión de 45 minutos no le dura 50 porque son 45, porque luego tiene un webinar y después tiene que ir a dar una conferencia no sé dónde y además tiene que ponerle la cena a los niños, ese tío está agobiado. Pero no está estresado, está agobiado. Igual lo que hay que hacerle es adecuar la agenda. O sea, que ahora todo el mundo necesita... No, necesito relax para... A ver, o sea... No todos estamos estresados hasta el extremo del suicidio. Tómese las cosas con calma. Compense usted los ratos de actividad con ratos de lectura. Baje usted las pantallas al suelo. Desprecie la pantalla. Váyase a tomar una cerveza con los amigos. Quede con las amigas. Al salir del gimnasio váyanse a correr una cena de camaradería. Viva, socialice. Y después haga el amor como un descosido. Claro, pero estoy tan estresada que no tengo relaciones. Entonces, ¿cómo te vas a preñar, querida? Entonces, vida sana, dieta mediterránea, variada, pocos tóxicos. No, pero a mí un porrito me relaja mucho, ni porrito ni historias. No hay ninguna droga que sirva para nada bueno. Nunca. No, pero los narcóticos te quitan el dolor, ya. Pero esos son medicamentos, ¿eh? Y dependen del criterio médico. Es más, ya tenemos descritas las alteraciones de los fetos recién nacidos de las madres que tomaron cannabis durante el embarazo. Lea
Neiro.com, www.neiro.com. Ponga marihuana y vaya leyendo. No hay que mentir. O sea, las drogas son todas muy peligrosas. Por eso están en el terreno de lo ilegal. ¿Hay alguna cantidad de alcohol que sea buena para algo? No. Ninguna. Porque el alcohol es un tóxico y altera un montón de funciones metabólicas. No, pero nos dicen que una copa de vino tinto es bueno para los vasos sanguíneos. ¡Mentira! Lo que es bueno para los vasos sanguíneos, lo que es bueno para la disfunción mitocondrial son los antioxidantes del vino tinto. De acuerdo, compro. Resveratrol, compro. Pero lo acabas de liar cuando le pones alcohol. El alcohol es un tóxico. O sea, ¿se puede prescindir del alcohol al 100%? Absolutamente. Y ahora todos los que fabrican vino en La Rioja y todos los, parte de mi familia que tiene viñedos, ya saben lo que pienso. Una copa de vino en la comida del domingo con amigos, compartiendo con la abuela y descorchando una botella de un vino hecho por mi amigo Jesús Madrazo, que es un tío que vende unos vinos de la locura. Eso, ¿cómo va a ser malo socializar? Que nos vayamos tú y yo a comer y nos tomemos una copa de buen vino. Bendito Dios. Ahora, ¿es bueno para la salud? No. Ninguna cantidad de alcohol es buena. 0. ¿Qué más altera la fertilidad? Las infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo saber si las tengo? Vaya al ginecólogo. Y no piense que ese flujo que ha tenido hace 2 semanas, no. Si usted tiene una... Si a usted le huelen los genitales que no le parece bien, o tiene un flujo de un color que no es el normal, o eyacula cualquier otra cosa que no sea lo de siempre, o eyacula de color oscuro, o eyacula con hilos de sangre, todo es al médico. Al médico ya. ¿Qué más vida? Hombre, ¿puede usted añadir ejercicio físico? Chupiguay. Pero no se olvide, cuando salgas a la calle, vas contando. Y cada 5 parejas, una viene a la consulta porque no preñan. ¿Sí? Cada 5 parejas. ¿Una de cada 5? Una de cada 5. 20% de las parejas. Wow. Hagas lo que hagas. ¿Y cuál es el factor de esterilidad fundamental? La edad de la mujer. El desplazamiento de la fecundidad a los años en los que los ovarios empiezan a despedirse. Entiendo que durante el embarazo el bebé es una extensión de la mujer y lo siente absolutamente todo. Pasa no solo los nutrientes, la alimentación, el alcohol, pero también entiendo que el estrés, las emociones, todo, ¿no? Está sometido a los cambios hormonales de la madre. Y no solamente eso. Ahora ya sabemos incluso que incluso el niño imprime carácter genético en la madre, porque hay intercambio de genes madre-hijo, que ya sabíamos, pero también hijo-madre. Por eso la ligazón con tu hijo siendo mujer es de por vida. Esa es la compensación que la naturaleza le ofrece a las mujeres por ponerles el útero y hacerles que gesten y tener ciclos menstruales, que me parece... A nivel de conexión hay mucha diferencia entre la que establece la madre y el padre. Tan radical como la noche y el día. Al padre biológico, que no siempre es conocido, ya lo tenemos medido también, no entraré en ese debate. Al padre biológico se le acaba el instinto paternal en 3 días, lo que le dura el permiso de la fábrica. A partir de ahí el padre vuelve a la normalidad. A la madre nunca va a volver a ser la misma de antes. Nunca. Primero porque durante el puerperio, y de eso da para otro podcast, la mujer se queda sin hormonas, bruscamente. En el momento en que alumbra, o sea, cuando da a luz la placenta, en ese momento se queda sin hormonas sexuales femeninas de ninguna clase. Los ovarios hace 6 meses que no funcionaban, porque en el embarazo quedan sin función los ovarios a partir del día 100 del embarazo. Es sustituida la actividad hormonal de los ovarios por la actividad hormonal de la placenta. Pero cuando la mujer pierde la placenta, se queda sin hormonas. Y el organismo le impide que tenga ningún desarrollo hormonal por parte de los ovarios para que siga lactando y para que siga alimentando al bebé. Por eso las mujeres durante la vida posterior al parto están tan desajustadas y lloran por las esquinas y están hechas unos zorros.
y tienen reacciones desproporcionadas a los estímulos y están depresivas porque no tienen sus reacciones convencionales, porque no tienen hormonas sexuales femeninas. ¿Esto es natural o se trata? Eso es natural. Se trata como con cariño. Si usted es varón y va a tener un hijo, entrene delante del espejo esto que yo le digo. Póngase delante y entrene. Sí, cariño. Sí, cariño. Sí, cariño. Y no diga nunca, nunca, ¿qué te hago? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿O cómo te puedo hacer esto más fácil? No, no diga eso. Haga. Pero no diga qué ha hecho. Los varones no se plantean, después del tercer día de permiso, que la vida sigue y además hay un niño. Y además hay lactancia. Y no es infrecuente que en el 7º día de puerperio te encuentres a la madre de tu hijo que lleva 17 horas de pie, con un café a medio tomar, pero son las 12 del mediodía, no se ha podido duchar, tiene los mismos pelos sucios de ayer y la criatura no ha hecho ninguna toma bien desde las 4 de la mañana y está llorando como un histérico. Y la madre está para pegarse un tiro. En esas 17 horas, la madre ha deseado tirar al niño por la ventana 4 veces. Y las 4 veces tiene un sentimiento de culpabilidad terrible, que no se lo va a contar nunca a nadie. Y lo va a negar siempre. Porque además sus amigas son tan perras que cuando le van a visitar, habiendo sentido lo mismo que ella está sintiendo ahora, lo minimizan y le dicen: ay, Begochu, tienes que estar feliz de la vida con un niño tan precioso, ¿eh? ¿Cómo te envidiamos? Y ella está jodida como un mono porque tiene el culo roto y los pezones colgando. No se ha podido cambiar de camisón desde ayer, no les ha podido preparar un café y está lloriqueando por todas las esquinas, y encima sus amigas, que han pasado por lo mismo, lo ocultan. Porque lo viven como una sensación de fracaso personal que no van a reconocer jamás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar a la puérpera y darle un abrazo y hacerle oba, 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 oba. Y que tenga la cena puesta, y tenga las camas limpias, y tenga a los otros niños atendidos, y tenga los recados comprados, pero sin decir que lo has hecho, porque no te estoy ayudando. Es tu labor. Majadero. Entonces, ¿pero la conexión que establece el padre es diferente o es más absolutamente diferente? Más débil. Profundamente más débil. Y además termina en cualquier momento. O sea, un padre no va a llorar jamás porque su hijo se independice. La madre, que ve muy bien que su hijo se independiza, estará llorando por las esquinas porque su niño ya se ha ido de casa. Pero, querida, que tiene 23 años y es doctor en químicas, joder. Que ya, o sea, acaba de ser contratado por la Universidad de Oxford. Ya, pero es mi niño. Pero el tío tiene bigote y tiene una plaza de profesor visitante en Oxford University. Ya, pero es mi niño. Eso no lo dirá nunca un padre. Un padre se sentirá orgulloso de que su hijo... Pero no es la misma conexión. Son los estrógenos. Los estrógenos de esa mujer han impregnado su cerebro desde antes del nacimiento, desde que era un feto de 15 semanas. Y están modulando la respuesta neuronal en función de unos determinados niveles estrogénicos. Y lo que se dice que cuando es niño normalmente es más apegado a la madre y cuando es niña más apegada al padre. No. ¿Esto tiene algo de cierto? No tiene nada que ver. Eso tiene que ver con el desarrollo evolutivo. Eso nos lo explican un vasco, Julián de Ajuriaguerra, que trabajaba con Piaget, 2 pediatras evolutivos que han desarrollado todo lo que sabemos del desarrollo infantil y que con lenguaje psicoanalítico tiene que ver con el complejo de Edipo y con el complejo de Electra. Los niños, entre comillas, el lenguaje psicoanalítico, a partir de un determinado número de años, a partir del 5º año, ven un competidor en su padre y quieren ser la pareja de su madre. El lenguaje psicoanalítico, Sí. que está muy en entredicho. Y la niña ve una competidora en su madre y por eso se acerca a su padre porque quiere ser la novia de su padre. ¿Eso es tan sencillo así? Pues seguramente no, y depende de la historia familiar, depende de la educación familiar, de los valores que se explicitan en esa pareja, de cómo se abordan las cuestiones de género, que dicen ahora, en la familia, de cómo es el reparto de funciones, de quién hace de poli bueno y de poli malo. Hay parejas que funcionan perfectamente bien con poli malo ella,
polibueno él o al revés. Porque eso no está prefijado, no está predeterminado. Entonces, no es tan sencillo. Yo creo que depende de la incarcinación de ese niño en esa familia y de cómo es el desarrollo evolutivo a lo largo de los años. ¿Y qué diferencia consideras que existe en lo que es el desarrollo del niño o la niña en dos situaciones, que los padres estén juntos o que no estén juntos? Joder, eso nos da para 2 podcasts. ¿A grandes rasgos? Claro, eso es muy complicado. Depende de, primero, cómo hayan sido las relaciones de pareja que esos niños han visto. En segundo lugar, depende de la transmisión de valores que esa pareja ha hecho con los hijos. Ya te estoy metiendo 2 factores, a su vez multifactoriales, que nos llevarían una tarde. En tercer lugar, depende de en qué momento haya sido la separación. En cuarto lugar, de cómo haya sido esa separación. No hablo de un divorcio, hablo previamente, o sea, cuando ya desde la raíz es por separado. O sea, que no han visto la referencia de lo que es que los padres estén juntos primero, sino que es la normalidad con la que crece ese niño. Perfecto. Si ese niño ha crecido solo con un varón o solo con una mujer, probablemente tiene una visión de la vida distinta. El niño que ha crecido con su padre y el niño que ha crecido con su madre tiene una visión de la vida diferente. Porque le van a transmitir cosas diferentes el padre y la madre. Porque son sujetos distintos y porque tienen una visión del mundo diferente. Y además, a eso hay que añadir la educación que cada padre y cada madre recibió. Si fue una educación religiosa o no, si fue más castrante o menos castrante, si fue una educación liberal o no, si fue una educación muy dirigida. Yo suelo decirle a los padres jóvenes, me permito ya, como soy viejo, me permito no dar consejos. Entre adultos hay que dar dinero, que es más eficaz, decía mi padre. Pero me permito dar sugerencias. Y yo creo que una buena sugerencia es que la educación consiste, y veníamos a hablar de fertilidad, te recuerdo, la educación consiste en entrenar la frustración y la responsabilidad del niño. Si tú eres capaz de que tu niño entrene el hecho de estar frustrado por 25 cosas diferentes y lo lleve bien y maneje bien su frustración, ya tienes mucho hecho. Si además entrena su responsabilidad adaptada, con 3 años, la responsabilidad de elegir entre el Nicky blanco y el Nicky rojo. Aunque vaya hecho un cuadro, él ha elegido el rojo, pues va hecho un cuadro, él sabrá. Cuando él se vea que no está bien, ya elegirá el próximo día el blanco. Asume su responsabilidad. Si le has acostumbrado a que antes de ir a la siesta hay que recoger los juguetes, la segunda siesta en la que le despiertas para que recoja los juguetes, a la tercera ya va a ir, antes de la siesta va a decir, no, primero los juguetes, a la caja o al cajón. Si educas la frustración, si entrenas la frustración y educas la responsabilidad, tienes gran parte hecho. A partir de ahí, cuando transmites valores que se impregnan entre los 6 y los 9 años, eso es definitivo para el ser humano que vas a ser. Y párate a mirar lo que hacían contigo tus padres entre los 6 y los 9 años y te das cuenta que recuerdas muchas cosas que te han marcado, que paradigmáticamente te han marcado en este o en este otro sentido. A un niño supongo que le marcará mucho más, o a una niña, la ausencia de la madre que la del padre, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, figuras paternas, digamos que, por ejemplo, cuando miramos a figuras paternas súper exitosas, ¿no? Hablamos de súper deportistas que de repente pues tienen que ir a jugar la final del mundial y estar aquí, y vuelvo a los 3 meses y soy como la figura más de superhéroe, ¿vale? O alguien que tiene muchos negocios y que tiene que viajar constantemente. Normalmente es el padre puede que continúe con ese camino, mientras que la madre, cuando tiene un hijo, no se suele... ¿Sabes lo que sucede? Que la visión del mundo que transmite una mujer es diferente que la que transmite un hombre. Y ese hombre, me pongo en el caso hipotético del hipercampeón, Sí. pues es que muchas veces ese hombre no tiene formación básica suficiente que le haya permitido desarrollarse humanamente. O sea, no es infrecuente el deportista de élite que le está dando todos los fines de semana a las rayas y que además de ser millonario es más tonto que abundio. Entonces, ¿qué va a transmitir un tipo así? Que con 23 años solo piensa en darle a la raya porque tiene mucho dinero. Pues es que depende de la formación humana, depende de la calidad humana. Claro, si tú tienes por detrás a alguien que
cuando eres millonario a los 19, te está diciendo que esto es accesorio y que lo más importante es cuánta solidaridad le puedes aportar tú a la vida y cuánto cuidado le puedes aportar tú a los compañeros o a los amigos, o si no te niegas a una campaña de solidaridad, yo qué sé. La visión del mundo que transmiten las mujeres y que transmiten los hombres, primero es diferente por su propio sexo, pero además por su origen familiar y por la educación que han recibido. Y yo creo que en esto podríamos estar de acuerdo casi todos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Quedarte sin padre o quedarte sin madre? Joder, me parecen dos judiadas terribles. O sea, haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Y probablemente el padre que se queda solo seguramente cometerá un error si trata de sustituir la figura materna. ¿En qué sentido? Pues que no va a poder ser madre. Ah, entiendo. No va a poder ser madre, porque la visión del mundo que él va a transmitir y la expectativa de futuro que él va a crear en los hijos es la de una figura masculina y siempre les va a faltar la figura femenina. A no ser que haya... ¿A un varón también? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y eso nos lleva a si es necesaria la figura masculina y la figura femenina como referentes de la educación de un niño. Que eso hay bibliotecas enteras que lo niegan, pero bibliotecas mucho más grandes que lo afirman. Lo que sucede es que la única cosa que es segura en esta vida, Pedro, y yo creo que tú ya tienes años y recorrido como para haberte dado cuenta, la única cosa que es segura es el cambio. Todo lo demás no es fijo. Lo único que es fijo es el cambio. Todo está en constante evolución. Entonces, esas preguntas que tú me estás haciendo en 2026 probablemente se responden distinto que en 1985. Claro. Y probablemente se van a responder diferente en 2032. ¿Qué esperas en 2032? Para empezar, que me sigas invitando al podcast. Por supuesto. Que la vida me siga regalando la salud que tengo ahora y toco madera para que no me la empeore. Y poco más. Yo espero, sobre todo, salud. Del resto me ocupo yo. Muy bien. Y con la salud ya voy tirando. Porque voy a cuidar a mi familia, voy a querer a mis amigos y voy a responder a las llamadas del podcast de Pedro Buerbaum encantado, rechiflado y muy honrado. Lo digo en serio. Pues ha sido un placer, doctor. Nos vemos por aquí de nuevo más adelante. El placer ha sido mío, de verdad. Y muchísimas gracias otra vez por la labor social que sin saberlo haces con este podcast. Gracias a ti.